Doña Aurelia. Hace unos 28 años, yo tenía alrededor de 17 años y era un caso perdido. Muy vaga, no hacía caso y me iba a los bailes a los pueblos vecinos. Yo vivía en Bacobampo y me gustaba ir a fiestas. En una ocasión fui a unos 15 años en un pueblo llamado Zaguaral con algunas amigas. Y como andábamos tomando, buscábamos en las casas cercanas dónde ir al baño. Mis amigas no me quisieron acompañar y fui sola. A donde íbamos primero, la señora cerró la puerta, así que fui a otra casa. Caminé como una cuadra y vi una casa de adobe, de esas antiguas, con un baño en la entrada. Pedí permiso para entrar y me dijeron que sí. La señora, muy amable, me saludó cuando salí y me dijo que tenía fiesta porque era su cumpleaños. Me invitó a quedarme a comer. Le comenté que andaba con unas amigas y ella me respondió: tráetelas. En ese momento llegó otra señora con un plato de carne en chile colorado. Extrañada le pregunté: ¿por qué no tiene luz? Y ella me dijo que no le gustaba. Se estaban alumbrando con cachimbas y lámparas de aceite. Y había un tocadiscos de esos que funcionaban con planta de gasolina. Todo estaba semioscuro y se alcanzaban a ver varias personas cenando. Le di las gracias por la cena. Ella me dijo muchas cosas que hasta la fecha me han pasado y me pidió que volviera, que me iba a regalar unos rosales. Me fui al baile, pero me sentía extraña. Les dije a mis amigas que una señora las invitaba a cenar, pero ellas dijeron que ya iban a venir por nosotras. Total, nos fuimos. Al día siguiente, que era domingo, volví al Zaguaral a visitar a mi abuela que vivía ahí. Me dio curiosidad ir a ver a la señora. Me había dicho que se llamaba Aurelia. Cuando llegué a donde debería estar su casa, no había nada. Solo se veían unos pedazos de pared de adobe y la casa se miraba destruida, sin señas de que hubiera vivido alguien ahí en muchísimos años. Pregunté por ella y me dijeron que tenía como 30 años de fallecida. Me contaron que estaban dormidos cuando una lámpara de petróleo se cayó y provocó un incendio en la entrada de la casa. No pudo salir nadie. Fallecieron ella, sus 8 hijos y una hermana. Eso me dijo una vecina. Extrañada, me fui mejor a mi pueblo sin dejar pensar en doña Aurelia, en todo lo que hablé con ella y en la rica cena que me dio. Los Huipas. Antes de iniciar con el relato, quiero dar el contexto de quiénes son los Huipas, dado ese nombre por el apellido de ellos. Es uno de los pocos casos sobre asesinos seriales en México, a finales de los años 40, que estremecieron a las comunidades de Guatabampo, Sonora. Una historia real aderezada con incesto, venganza y satanismo. Hace un par de años estaba estudiando cine en línea por la pandemia y nos dejaron de tarea realizar un cortometraje y yo opté por hacer uno del género de suspenso y miedo. Y se me vino a la mente crear un creepypasta inspirado en la emblemática historia de los Huipas. En fin, nos dirigimos a algunos lugares cercanos donde sucedieron los hechos. En su mayoría grabamos en las cuencas del río Mayo, exactamente bajando por el pueblo de La Primavera, donde predominaban muchos árboles y vegetación.
Duramos un mes aproximadamente en rodar el cortometraje, por aquello de los contratiempos del clima y otras cosas que fueron sucediendo, como la que les cuento que sucedieron en las últimas semanas de rodaje. Empezaron a suceder algunas cosas raras, que se reflejaban más durante las horas que el sol estaba ocultándose. Se escuchaban voces y sonidos como pisadas de ramas, las cuales se sentían muy cerca de nosotros, cosa que nos hacía detener el rodaje. Pensábamos que eran unos lugareños, pero era de pensarse, porque estábamos muy retirados de las casas y de las comunidades. Nos dejaba un poco inquietos porque pensábamos que posiblemente serían ladrones, o gente malintencionada o algún animal. No sé si era el propio misticismo o la energía que teníamos por el tema del cortometraje, ya que esos sonidos no los sentíamos normal. Una de esas noches, después de grabar, llegué a casa y me puse a investigar más en mi laptop sobre el caso, en específico sobre el satanismo que ellos practicaban en el famoso Cerro del Vallajorit, que según cuenta la leyenda, aquellos que logran llegar hasta la cima e ingresar en su cueva obtienen poderes sobrenaturales, pero a un costo muy alto. Me dormí sin darme cuenta y esto ocasionó que se me subiera el muerto. Se refiere popularmente a la parálisis del sueño, un fenómeno donde no puedes moverte ni hablar al dormir o despertar, con una explicación espiritual ligada a la opresión de un espíritu o un ente. Lo sentí tan real que pude ver a una forma extraña tipo demonio, con figura delgada esquelética que se postraba arriba de mí. Pero lo que más me asustó fue que de su boca salió una especie de bajo o vapor que se desprendía de su aliento y entraba por mi boca y nariz, como si yo lo respirara. No podía gritar ni moverme. Me tenía sujeto de los brazos mientras yo seguía acostado. De repente desperté abruptamente y ya no estaba esa figura extraña. Lo más sorprendente es que me di cuenta que yo seguía en la misma posición, tal cual me tenía sujeto ese demonio. ¿Y por qué aclaro que es demonio? Porque me puse a investigar esa precisa noche y resultó que en lo espiritual o paranormal a ese tipo de ente que se parece y ataca en sueños se llama incubus o alcabuz. Y me asusté más al ver las imágenes hechas por otras personas que viven estas experiencias. Era tal cual como yo lo vi en mi sueño. Esto hizo que se me ocurriera la idea de añadirlo al guión y meterlo en escenas dentro del cortometraje, como introducción de la historia. Ya para terminar mi relato, el último día de rodaje, cabe mencionar que nunca era en el mismo lugar la grabación de las escenas, pero esa última vez fue más fuerte la sensación de ser observados y los sonidos eran más incómodos, al grado de ir a buscar directamente la raíz del asunto. Y al acercarnos más al río, fue cuando vimos algo que realmente no le hallamos forma, y la reacción fue salir corriendo en la oscuridad, hacia donde estaba el carro sin voltear atrás. De hecho, eso está grabado. Me gusta hacer cortometrajes del género de suspenso, miedo y terror. El cortometraje salió y lo presenté causando en su momento mucho morbo, gusto y disgusto entre algunas personas cercanas a la familia. Hubo quienes me buscaron para contarme sus historias y anécdotas, entre ellos ancianos familiares que conocieron a los asesinos seriales en vida.
La leyenda de las luces de Lobyashi. En la región donde la sierra se abre y el silencio pesa más al caer la noche, se encuentra la presa El Obiashik. De día parece tranquila, pero los que conocen el lugar saben que el agua no duerme. Desde hace décadas, pescadores y vigilantes nocturnos cuentan lo mismo, aunque nunca se hayan puesto de acuerdo para hacerlo. Luces que nacen desde el fondo del agua. No vienen del cielo al principio. Aparecen primero dentro de la presa, como si algo respirara bajo el agua. Son esferas de luz azulada y verdosa que se mueven lentamente, sin hacer olas, sin burbujas y sin ruido. Algunos dicen que parecen observar como si el lago tuviera ojos. Los más viejos aseguran que esas luces ya estaban ahí antes de que existiera la presa, cuando el valle aún no había sido cubierto por el agua. Dicen que ese lugar era un punto de paso, un lugar de encuentro entre mundos, y que al inundarlo algo quedó atrapado. Hay noches en que las luces suben despacio desde el fondo y se quedan suspendidas justo bajo la superficie. El agua se ilumina como si hubiera luna debajo del lago. Los perros se callan, las ranas desaparecen y el aire se vuelve pesado. Y entonces sucede lo que pocos han visto y muchos han jurado. Las luces rompen la superficie sin salpicar, se elevan en silencio y forman figuras imposibles, discos, óvalos y sombras brillantes. Permanecen unos segundos flotando sobre la presa y luego salen disparadas hacia el cielo, perdiéndose entre las estrellas. Quienes han estado cerca dicen que después de eso el tiempo se siente extraño, como si hubiera pasado más de lo que marca el reloj. Algunos regresan a casa con dolores de cabeza, otros con sueños repetidos de agua profunda y luces que llaman por su nombre. Por eso, nadie se acerca al Obiashik cuando el viento se detiene y el agua queda demasiado quieta. Los ancianos dicen que cuando el lago está liso como un espejo, es porque algo está a punto de despertar debajo. Y repiten en voz baja: no vienen del cielo, vienen del agua. La mujer con vela. Soy maestra de un colegio católico en México, y en estas instalaciones, que están en un terreno con mucha historia, se aparece algo aterrador, pero que yo siento que no es más que un alma en pena. El lugar es campo abierto, es un campus prácticamente, y el 70% del terreno son áreas verdes. Y si a eso se le agrega que el lugar está en medio del campo, pues le da aún más sentido a que por las madrugadas el lugar esté tremendamente oscuro. Una vez llegué antes de lo normal. Mi horario de entrada es a las 7 a.m., pero ese día tenía muchos pendientes y trabajo rezagado, por lo que llegué a las 5 a.m. para ponerme al corriente. El problema es que mi oficina queda hasta el edificio más lejano, en plena zona boscosa, por así llamarlo. El lugar no tenía ninguna luz encendida,
Jamás había estado allí sin sol, y me sorprendió lo oscuro que estaba. Para esa hora no había nadie más que el guardia en la entrada, el cual es bien conocido por solo estar en su lugar y no salir de ahí, por lo que para esas horas el colegio era todo mío. Pasan los minutos y yo sigo caminando en la penumbra, guiada más que nada por mi memoria que por lo que veía al frente. Estando a mitad del camino, ya logro visualizar mi oficina, gracias a la ventana que reflejaba la poca luz de la luna. Estando como a 50 metros, veo una luz tenue y rojilla, la cual estaba saliendo de unos pasillos que iban a dar a otro edificio. Pero no era una luz de celular o luz de lámpara, era una luz algo extraña. Yo por un momento pensé que quizás era algún radio o algún aparato que tenía el típico foquito rojo encendido y que a lo lejos daba un reflejo raro. Yo imaginando que era un segundo guardia que estaba dando el rondín, ya que en algunas ocasiones sí podía haber más de 2 guardias en el mismo turno. Mi vista no me ayudaba, pues debo admitir que uso lentes y no veo claramente objetos a lo lejos, pero sí les aseguro que lo que yo estaba viendo era la luz de una vela. Esta luz comienza a moverse de un pasillo a otro, mientras yo seguía encaminándome a mi oficina. Hasta que me acerqué lo suficiente, logré ver una figura la cual sostenía lo que aparentaba ser una vela. Esa luz roja era sin lugar a dudas fuego, pues crecía y se hacía chiquita, tintineaba y se movía como bailando en la penumbra. Solo que para mí era extraño ese fuego, pues parecía la vela menos luminiscente de la historia, pues su brillo era muy escaso. Hasta la luz de la luna era más fuerte en ese momento. En ese instante, por mi cabeza pasaron muchas cosas, como qué diablos hacía el guardia con una vela teniendo lámparas, o pensando que quizá la persona a la que estaba viendo era algún maestro de artes, que estaba preparando material para alguna obra donde se necesitaran velas, e incluso que pudiera ser alguien de la iglesia realizando algo, pues al ser una escuela católica había mucha mano de padres y obispos. Pero conforme me acercaba más, notaba que la figura negra que cargaba la veladora ya tenía una apariencia bien definida a mi vista. Ya lograba ver a la persona que estaba oculta entre la oscuridad. Era una mujer. Era una mujer muy bonita, vestida de blanco, pero su vestimenta era completamente ajena a esta década. Siquiera eran prendas sumamente antiguas y en efecto, lo que traía consigo en la mano era una veladora, la cual la tenía sujeta con las manos, las cuales estaban llenas de cera escurrida. La mujer tenía la mirada perdida. Simplemente estaba ahí caminando sin rumbo fijo, ignorando lo que sea que la rodeara, yo incluida. En ese momento sentí un terror, pues estaba claro que lo que yo estaba viendo no era algo natural. Estaba siendo testigo de un evento paranormal. No grité, no salí corriendo, no pedí auxilio. Simplemente me detuve y me dediqué aterrorizada a simplemente ver al fantasma caminar por los pasillos. Mi corazón latía tanto que unos minutos después
tuve que tomarme una dosis doble de mis pastillas, ya que soy algo mayor. La mujer comenzó a encaminarse justamente hacia la puerta de mi oficina, por lo que yo, rezando en mi mente, pedía que no se detuviera ahí o no traspasara la puerta y se metiera. Pero no, simplemente siguió caminando. Fácilmente la tenía frente a mí, a unos 10 metros de distancia. Pero de pronto pasó algo que me impresionó demasiado, y es que la llama de la vela comenzó a parpadear. Se movía mucho, signo de que se estaba apagando, ya sea por el aire o por el movimiento. Pero la vela de pronto se apagó, y con la vela apagando su luz, el espíritu se fue con él. Pues una vez que la vela dejó de brillar, el espíritu de la mujer se desvaneció, como si los rayos de esa luz espectral fueran los responsables de destellar la figura de la mujer, quien a los ojos normales es imposible de ver, pero con esa luz es visible al ojo humano. Yo me quedé con la boca abierta, asustada y temerosa de caminar hacia mi oficina, la cual estaba a unos metros de donde el espíritu se me apareció y desapareció. Yo ya había escuchado la historia de que en la noche se veían luces en los pasillos, pero creo que finalmente descubrí la causa de dichas luces. Repito, no creo que sea un demonio, una cosa mala o un espectro abismal. Simplemente era un espíritu errante, el cual intenta mantener su luz brillosa para encontrar el camino. Pero su luz lleva tanto tiempo encendida que ya no brilla como antes. Después de esa vez, pasó un mes y la volví a ver, pero ahora muy de lejos, y solo porque noté la luz moverse por los pasillos en el segundo piso de un edificio. Otros compañeros solo han sabido de ella por relatos viejos, pero yo ya logré verla a la perfección. Espero que la mujer encuentre su camino. El viejo del cementerio. Yo hace algunos años perdí a mi papá. Él falleció y yo nunca había ido a donde lo enterraron. Es una historia larga, pero para resumirla, él nos abandonó. Por eso no asistí ni a su funeral ni durante un buen tiempo a su tumba. Pero mi esposo me convenció de ir, prácticamente debido a que al día siguiente debía ir a una parte y me quedaba de paso al cementerio. Así que por la mañana decidí llegar. Yo solo tenía entendido que la tumba estaba al lado de un árbol, en el pasillo B, sección Z, camino 35. Ya sabrán el problema: datos de ubicaciones complejas que tienen los cementerios. Fuera de esa información, tenía solo la foto de su lápida, la cual debía buscar entre varios cientos de tumbas. Caminé durante unos 15 minutos y no encontré ni el pasillo B, ni la sección Z, ni ningún camino 35, por lo que me rendí a buscar y decidí pedir ayuda. Era muy temprano. Creo recordar que serían como las 7:20 am. Estaba vacío el sitio. Y la verdad, estaba perdida. Ni siquiera sabía dónde estaba la entrada para preguntarle al guardia. Afortunadamente, a lo lejos veo a un viejito. Tenía unas ropas viejas y medio verdes, como de obrero, y recordé que cuando entré, un hombre en la entrada tenía un atuendo similar. Lo más seguro es que esta persona era o de limpieza o el velador, por lo que decidí acercarme a él para preguntarle
dónde encontrar la tumba de mi papá. Conforme me voy acercando, noto que el anciano no estaba haciendo nada, simplemente estaba parado viendo a la nada, como perdido en su propia cabeza, por lo que decidí hacer mucho ruido al acercarme para no asustarlo estando más cerca. Aún así, el anciano jamás volteó a verme. En cuanto me acercaba a él, ya finalmente llegó al camino donde estaba él, como a unos 20 metros de distancia. Desde ahí le comienzo a hablar. Hola, Le pregunté unas 3 veces. Buenas tardes, señor. ¿Trabaja aquí? Volví a preguntar. El señor solo estaba ahí viendo a la nada. No me volteó a ver. Yo no pensé que fuera un anciano grosero ni nada, porque en su rostro se veía la desconcentración de este mundo. No estaba bien, a mi parecer. Señor, busco un lugar pero no lo encuentro. ¿Me puede ayudar? Le insistí, ya con un tono más fuerte, para que me escuchara. El hombre seguía ahí parado, tambaleándose un poco y ya. Hasta que me acerco más, ya decidida a verlo cara a cara, para así ya poder obtener su atención. Cuando noto que sus ojos están en blanco, no se le veían las pupilas. Rápidamente pensé en que quizá era ciego y quizás hasta sordo, no lo sé. Pensé muchas cosas estando ahí, hasta que le vuelvo a preguntar ya frente a él. ¿Hola? El anciano levantó el rostro, posó esos ojos blancos vacíos sobre mí. No me dijo nada, ni yo a él, pues en ese momento me sentí tan intimidada que me dieron ganas de salir corriendo. Pero su presencia era tan pesada que no me pude ni mover. En eso pasó algo extremadamente espantoso. El viejito se dejó caer sobre la tumba que estaba frente a él, pero no azotó contra el concreto. Lo traspasó por completo, desapareciendo de mi vista al caer dentro de la tumba. Yo al ver eso, pude finalmente moverme y no fue para dar un paso atrás o dejarme caer para nada. En ese momento salí corriendo y gritando como loca. Grité tanto que ese día más tarde terminé con la garganta al rojo vivo. Fue horrible. No sé cómo diablos el ser humano es capaz de hacer cosas impresionantes cuando está en peligro. Pero lo hice. Yo corrí hasta toparme con un barandal el cual no dudé en brincar. Me trepé a unas cuantas barras y salí disparada al otro lado, como una delincuente adolescente. Estaba sudando, pero mi sudor era frío, y yo tenía tanto pánico que incluso al toparme con gente en el exterior del cementerio, daba unos mini gritos de horror. La gente me miraba como si estuviera loca, y lo estuve durante fácil 1 hora. Me fui corriendo todo el contorno del cementerio. Llegué a la entrada, subí a mi auto y me largué de ahí a llorar del pánico en un estacionamiento que estaba a 1 kilómetro de ahí. La tumba de mi padre poco me interesó. No tenía planeado volver ahí. Al día de hoy no he ido a su tumba ni iré. Tuve suficiente de muertos ese día. Me quedó muy claro.